En estos días, con el arreglo que han estado haciendo en algunas calles, han roto las tuberías del agua. Entonces, ocurre como el dicho aquel, que arreglan una para dañar la otra. Así que le vamos a hacer un llamado al buen amigo Lenin Carpio, a INAPA, para que se den una vueltita por Santa Ana, ya que se arregló la calle. Ustedes saben que cuando pasan esos graders, las tuberías que no están muy profundas, se la lleva. Y dicho sea de paso, pues yo le hago la recomendación a los ciudadanos que muchas veces se comparten el agua. Alguien tiene un pozo tubular y entonces el agua la comparten entre la comunidad y así se costea el servicio del agua. Que las tuberías no la pongan muy afuerita, metan esa tubería 1,5 pies para abajo, para cuando el grader pase no la rompa. Porque aquí tenemos un problema. Yo siempre estoy peleando, yo trabajo mucho con plomeros, con electricistas, con maestros constructores, y yo siempre tengo un pleito armado con ellos, porque si van a hacer una pared, siempre quieren una medida de que exacta y no quieren echar ni un chin más para arriba. Yo le digo, amigo, sube esa pared, que lo que va a salir un chin más caro. Y si van a poner una tubería para los alambres, ponen una de media. Yo pongo una de 3/4 para que después, cuando se queme un alambre, se salve la tubería. Y ni hablar cuando hacen una zanja para guardar un tubo. Que es una zanjita así, mire, como de un pollito. Eso, 5 pulgadas por debajo. No, eso lo que hace que hasta las vibraciones de la calle hace que las tuberías se rompan. Entonces, tanto INAPA como los ciudadanos, cuando vayan a hacer una zanjita en la calle para entrar a una tubería, háganla profunda. No tan profunda de 5 pies para abajo que tengan que sacar media tierra de la calle, pero tampoco tan superficial que con la primera vuelta de un grader se vayan a pique. Así que el llamado para INAPA, no sé cómo está el tema del agua, porque el buen amigo Lenin nos estuvo explicando que habían unos cuantos pozos fuera de servicio por unos daños ocurridos. Y bueno, ya lo que esperamos es que pueda resolverse. Pero en lo que se resuelve las tuberías se pueden arreglar. Eso ahí con un poco de cemento y un chin de tubo se resuelve. Y cuidado, que si INAPA no tiene los tubos, entonces la comunidad hace un serrucho y compra esos tubitos. Porque el honorable senador tiene un perfil y usted puede estar a favor o en contra. En mi caso, he estado en contra creo que de 2 proyectos que él ha sometido. He estado en contra de la postura que él asumió con el tema de Friusa y con el proyecto del discurso de odio. Con de la elevación de Verón tengo en algunos puntos algunas inquietudes, pero no estoy en contra del proyecto, pero merece un poquitito de esos recursos. Yo creo que Nisibón merece un poquito de esos recursos. Yuma también. Bueno, en el caso de Yuma, que los merece también, pero tienen a Valladolid. Sí. Entonces los recursos de Valladolid llegan a Yuma. Entonces como que ellos tienen una fuente del turismo que le entra ahí. Pero si se necesitase, bueno, también, aunque sea en menor cantidad. Y yo creo que Verón necesita más recursos de lo que está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que dice Abigail? Bueno, hay que luchar en primer lugar para que los recursos del Estado se los dé a Higüey. Sí. Pero que de esos recursos que entran en Verón, a ellos les quede la mayoría. Y un porcentaje llegue a Higüey para subsanar las necesidades que tenemos como municipio, pero que no tiene que ser el 50%. Tuvimos el honor, el privilegio de estar en la vista privada. El jueves pasado en la vista pública. ¿Por qué usted le dice privada? Un amigo mío le puso ese nombre. Ok, en la vista pública que se realizó en el obispado, nos dio gusto ver la cabeza de los mayores gremios que representan nuestro municipio y nuestra provincia. Ver ahí la Cámara de Comercio, la UAS, ver a la Asociación de Camioneros, el representante de los pastores cristianos, que de por sí representan a los cristianos protestantes, representante del CEPAL. Mire, ahí había una representación de todos los sectores que componen nuestra provincia y eso daba gusto. ¿Usted sabe por qué? Porque usted está viendo que en medio de la diversidad que hay en este pueblo, al final el pueblo, cuando se necesita, se une. Y eso es lo que uno tiene que predicar. Hubo mucha gente que se puso guapito porque no lo dejaron hablar. Y yo decía en un foro, cuando veía esa discusión, yo decía, yo fui a ese lugar, pero yo no fui con la intención de hablar, sino de apoyar.
porque todos los que se pararon en ese lugar dijeron lo mismo con palabras distintas. Y de una vez empezaron por ahí un grupito, que era una vista privada. He visto, y lo digo con mucho dolor, con mucha pena, he visto una actitud muy mezquina, no solo en algunos dirigentes del PRM, sino de otras instituciones políticas en la zona de Verón Punta Cana, que con todo este problema no los he escuchado decir: vamos a buscarle un bajadero a esto, que Higüey pueda recibir los fondos que necesita para que Verón pueda acceder a los tellos. Ha sido una actitud como de: dame lo que me corresponde y tú jódete, o que Dios te salve como pueda. Y a mí me apena mucho, eso me apena mucho, porque da a demostrar que el sentimiento de muchos líderes políticos en la zona no es un sentimiento benévolo para con Higüey, y nosotros los higüeyanos tenemos que tener eso pendiente. Y me apena esa actitud de la seccional, ¿verdad?, del PRM en Verón. Pero vi ahí que una de las autoridades, el MVP, ¿qué es? ¿El provincial o el municipal? ¿El presidente qué? MVP provincial. Sí, el provincial. Sí. Le puso una X roja así grande a esa publicación. ¿Quién fue ese? Francisco Villegas, el honorable diputado. ¿Dónde fue eso? En el foro Que Pasa Higüey, yo vi como que publicó ahí una imagen diciendo que la opinión del partido se debe a la estructura. Y eso es verdad. Sí, claro. Las estructuras políticas no pueden andar como chivos sin ley. Tienen que juntarse y emitir un comunicado en coordinación con sus autoridades. Yo no sé qué es lo que están esperando. Una muerte ahí para ir a reparar esos hoyos que hay en el inicio de la Juan 23. Hay uno que los comunitarios la han arreglado, pero como eso está siempre que llegue el agua mojado, ya usted sabe, el cemento se daña, el asfalto, las piedras, todo. Ojalá que INAPA haga algo con eso, porque será un castigo para el pueblo. Pero bueno, ahí en la Juan 23 vamos a saludar al buen amigo Mateo, a Rubio y a esos muchachones. Y entonces en Juan Pablo Duarte vamos a saludar a mi tía Aura. Y con ella, pues, a todos los higüeyanos, los altagracianos que han estado en sintonía. Miren, cambiando drásticamente de tema, quiero brevemente referirme a uno que Daniel la semana pasada tocó. Daniel estuvo hablando de la contaminación que hay en el río Duey y que finalmente llega a las aguas de Yuma. Y bueno, ya sería de Boqueyuma. Sí. Una contaminación que en su gran mayoría sale de aquí, del pueblo, sale de nuestro pueblo. Y yo soy de los que vengo diciendo hace mucho tiempo que las riberas de nuestros ríos deben de ser intervenidas y convertidas en parques de desahogo, pulmones del pueblo, con árboles, áreas para correr, áreas de esparcimiento, para que la población no se vea tentada a construir en la ribera. Cuando usted divide un río o un arroyo del resto del pueblo con una calle, con una acera, es más difícil que alguien vaya a hacer una casucha, porque el tráfico de personas por ahí aumenta y el cuidado también consigo pues aumenta. Siempre hay uno que ve y se están haciendo una casita y alerta a las autoridades. Entonces es una realidad que hay que hacerla. Ahora bien, el arroyo Caguero, cada vez que paso por ahí, después que uno llega de Multiplaza, hay una zona que tiene muchos bambúes y tiene muchos árboles. Y si usted entra, usted va a ver un camino largo hasta llegar allá al final, que recorre el arroyo. Yo creo que toda esa ribera del arroyo Caguero hay que convertirla en un mirador. Hay que construirle una acera, los muros que haya que construirle, sembrar árboles, poner iluminación, que las personas puedan caminar en esa zona, ponerle asientos para evitar los basureros que se crean de ese lado. Nosotros en Higüey tenemos una carencia enorme de pulmones naturales, porque la política que hemos construido en Higüey ha sido de talar los árboles. Por eso es que el que es higüeyano de nacimiento
o es higüeyano adoptado, pero que tiene muchos años, sabe que la temperatura en Higüey ahora es muy distinta a la que era antes. Higüey antes era un pueblo fresco, era un pueblo que usted sentía el frescor, llovía mucho. Pero con el pasar de los años usted ve que está más caliente y muchos dirán, no, eso es el calentamiento global. No, eso es la tala indiscriminada de árboles. Cuando estuve caminando por las calles de Copacabana en Brasil, yo me pude percatar que cada árbol que estaba en la calle tenía una etiqueta con una numeración. Ellos, para evitar que los ciudadanos corten los árboles, le han puesto una identificación a cada uno. Y si un ciudadano va y corta un árbol de eso, tiene un problema legal, porque esos árboles son bienes de la ciudad. Son bienes de la ciudad que hay que protegerlos. Entonces, nosotros tenemos que ir trabajando en esa vía. Además que Higüey tiene mucha carencia de parques y el buen ejemplo de eso es el Parque de la Salud. Ustedes ven la gran cantidad de personas. A mí me encanta, lo digo honestamente, a mí me encanta cuando paso por este parque que veo a veces personas mayores, jóvenes, adolescentes, de todas las edades haciendo ejercicio en las máquinas que están ahí. Yo lo veo muy bonito, veo niños a veces practicando bailes y cosas ahí en la grama, haciendo TikTok, haciendo videos, bueno, tirándose fotos. Algunos hacen encuentros. La Asociación de Caninos, no sé ahora, después del fallecimiento del buen joven llamado Yuval, que siempre estaba motivando estas cosas, no sé si han continuado, pero recuerdo haber visto varias reuniones de los amantes de los perros que iban ahí en esa zona, porque era fresca, no tenía la inclemencia del sol, el aire se respiraba más puro, y eso le beneficia al pueblo. Entonces, así como tenemos el Parque de la Salud, que es un pulmón de nuestro municipio, hay otras áreas. Y yo creo que esa que le estoy mencionando, que está ahí, al lado de la Multiplaza, se puede, ¿verdad?, recuperar como un pulmón del pueblo, como un área de esparcimiento, un área de tranquilidad, que quizás, ¿verdad?, no tiene las dimensiones para hacer un parque como el de la Salud, pero lo que se puede hacer, que se haga, sobre todo para evitar la situación de la contaminación del arroyo Caguero, que cada día el pueblo tiene que ir interviniendo. Y cuando cuando menciono el pueblo me refiero al ayuntamiento, la zona que aún no han construido, para evitar que en el futuro lo hagan. Porque si no hacemos esto, la contaminación del río, de los ríos, del arroyo, va a ir en aumento. Y nosotros tenemos que trabajar por eso. Ojalá, ya que el Parque de la Salud fue autoría, ¿verdad?, de la gestión de la honorable alcaldesa Karina Aristin, la última gestión antes de salir hasta el 2000, esa fue hasta el 2016, ¿verdad? 2016-2020 fue, no, 2016-2020 fue esa gestión, y entonces 2020-2024 fue la de Cholitín. Bueno, que recuperen esa zona, que la recuperen, porque hay que ir cuidando nuestros espacios. Pero Higüey ya necesita más pulmones naturales. Necesita, y no podemos permitir que nuestra zona esté cada día más contaminada. Sí. Está la situación de las exoneraciones de vehículos. ¿En qué sentido? ¿Por qué sé? Bueno, es primera plana en los periódicos de circulación nacional el hecho de que el Estado ha dejado de percibir unos 600,000 o 600 millones de pesos por concepto de pago de impuestos por vehículos que han sido traídos. Ahora le emprendieron, y digo que le emprendieron porque a veces se utiliza, miren, en periodismo las imágenes valen más que las palabras. Y yo vi una publicación ahí del periódico Listín Diario que habla de las exoneraciones de las iglesias, y le ponen ahí de fondo una Volvo CX90, un vehículo que ronda los $100,000, pero si no me equivoco, los únicos que tienen una exoneración abierta, no importa el límite, son los congresistas. Los demás la tienen, según pude ver ahí en un debate, la tienen limitada creo que a $30,000. Entonces, aquí se ha armado una revolución
criticando, cuestionando las exoneraciones. Y yo quiero que usted entienda, Pero ya hay una llamada. noble ciudadano, que las exoneraciones no son malas. Lo que hay es que cada día trabajar para que no sean vendidas, para que no se haga un negocio con ellas. Aquí se le exonera a los jueces traer un vehículo, y eso está bien. Aquí se le exonera a los profesores de la UAS traer un vehículo, y eso está bien. El de los jueces debería ser blindado. También, por supuesto. Bueno, en otros países hasta le asignan un vehículo blindado. Hay naciones que a los jueces le asignan un vehículo blindado para su protección. Pero en este caso, aquí se le da la potestad de que pueda traer un vehículo cada cierto tiempo, no sé si cada 10 años, no recuerdo. Y así hay varias personas, creo que a los fiscales también le aplica, y eso no está mal. Nosotros como sociedad no podemos ser tan mezquinos en criticar eso. ¿Qué es lo que sí debemos de criticar? El negocio que algunos tienen. Ese negocio que tienen algunos congresistas, usted ve que con su exoneración traen un carro que vale 300, 400 mil dólares y ni siquiera es para su uso propio. Porque si fuera para el uso del congresista, uno dice, bueno, ese congresista es muy ostentoso, pero está utilizando su vehículo. Aunque la realidad no es esa. La mayoría de los congresistas que usted lo ve comprando vehículos de lujo es para un tercero. Y eso es lo que nosotros como pueblo tenemos que tratar de que se mejore. Que hay que mejorar ese proyecto, esa ley que permite que los legisladores traigan vehículos, hay que mejorarla. Pero así como hay legisladores ricos, muy ricos, también en el país hay legisladores pobres. Yo quiero que ustedes sepan eso, porque la gente cree que todo el que llega al Congreso es millonario. Y no, eso no es así. Miren, hay legisladores, sobre todo de esas provincias lejanas del sur y que están, ¿verdad?, poco desarrolladas, que no tienen dinero. Sin embargo, esos legisladores tienen que ir a Santo Domingo todas las semanas, varias veces, tienen que ir a otras partes del país. Ustedes vieron cómo aquí los senadores vinieron, que vino el senador de Ocoa, el de Santiago, vinieron varios senadores, el de Atomayor. Cuando una comisión tiene que hacer un descenso, esos senadores tienen que trasladarse a varios lugares. Y entonces ellos tienen que moverse en el país entero a varios sitios, y todo el que conduce, todo el que es chofer sabe muy bien que andar en carretera en un vehículo viejo es una ruleta rusa. Porque el día que usted menos se lo espera, si no se queja de una cosa, se queja de la otra. Entonces, las personas que tienen trabajos, que tienen que estar en un movimiento constante, necesitan vehículos nuevos. Y eso no está mal. Yo creo que nosotros la lucha la estamos desvirtuando, porque la lucha no es contra las exoneraciones. La lucha debe de ser contra las negociaciones que se hacen con ese derecho adquirido. ¿Por qué? Deberían de ser intransferibles. Y lo son. Pero aquí lo que hay que regular la ley para que cuando hagan el negocio, porque ¿qué es lo que hacen los legisladores? Traen un vehículo a nombre de ellos, pero no son de ellos, y le firman una venta al ciudadano que es el verdadero dueño, pero no hacen el traspaso. Pero cuando usted averigua, no es del legislador. Bueno, aquí hubo un caso con un legislador que tuvo una situación porque un vehículo que trajo con una exoneración tuvo un accidente, y entonces condenaron al legislador al pago de los daños que ocasionó ese accidente, porque figuraba el carro a nombre de él. Fue un tercero civilmente demandado. Y eso tiene que acabar. Pero no podemos estar manipulando. Y a mí me preocupa porque aquí se quiere llevar la lucha, y cambio un poquito de tema, pero es para caer en eso de los titulares malsanos. Aquí se está luchando con la ley Mordaza y se quiere controlar a los medios de comunicación alternativos. Pero cada vez que la prensa formal hace cosas como esta, motivan a que cada día la ciudadanía tenga que optar por buscar información en los medios no convencionales. Lo mismo que ocurrió en Estados Unidos. La gente antes se desayunaba viendo las cadenas tradicionales, y llegó un momento que gracias a la comunicación no convencional pudieron darse cuenta que estaban siendo manipulados. ¿Por qué? Porque muchas veces la comunicación viene con un caramelito envenenado detrás.
Y cada día, si queremos y si los medios tradicionales quieren mantener la credibilidad, tienen que cuidarse de eso. Tienen que abrazar la objetividad. Tienen que abrazar la verdad. Y no irse por la vía alterna. Aquí hay personas, yo lo voy a decir claro, colegas periodistas, que cuando el tema que se va a tratar no esté de su agrado, a veces hacen unos titulares extremadamente creativos. Y hacen unos titulares que cuando usted lee el cuerpo de la noticia dice, pero eso no tiene nada que ver con la noticia. Nada. ¿Pero por qué lo hacen? Porque sabe que la mayoría de la gente lo que lee es el titular. Lo que ve es la foto que está ahí.